Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a nuestros seguidores. Pues Gracias, aquí Toño. nuevamente aquí estamos con esta charla que habitualmente tenemos y pues vemos una serie de situaciones diferentes que se están dando en lo que tiene que ver con los regresos a clases que particularmente creo desde mi punto de vista, pues ahora sí que tiene que ver con ese mandato, con esas órdenes que se van dando pero que luego durante el camino van haciendo sus ajustes. Pero fíjese que esto lo miramos desde que empezamos con el consejo técnico. Una vez que iniciamos con los consejos técnicos de forma presencial, incluso de un día para otro nos cambiaron por ahí los cuadernillos, dado, fíjense bien cómo pues ellos solicitaban que en ese momento hiciéramos una actividad donde teníamos que estar inflando un globo. Y pues obviamente que pues por las condiciones, pues no se iba a permitir eso, ¿verdad? Ujú. Entonces se hicieron algunos ajustes, pero no fue lo único, o sea, se han ido moviendo cosas desde la autoridad y que finalmente ya a la hora de aterrizar en las clases con los niños, pues vemos cómo cada quien está agarrando a su manera. Y pues hay quien está presencial, quien no está presencial, hay quien se le pide la televisión, otro que se le va a mandar actividades, otro que más o menos semejante a lo que ya se estaba haciendo, pero creo que sí hay un poco de descontrol. No sé usted qué impresión tenga al respecto, maestro. Sí, fíjate que es algo que ya prevíamos de cómo se iba a dar esta situación. Primero, antes que nada, pues buenas tardes a todos los compañeros y público que nos ve, nos escucha de forma diferida. Este es un programa de opinión desde el común de los trabajadores de la educación en el cual opinamos sobre aspectos de la parte económica, social, cultural, política, pero no para expertos, sino desde el común de las personas, como lo entendemos, no es para especialistas, pero también manifestar que es un programa abierto a todo el público donde podemos participar. El compañero Toño Rivas, el compañero que participa, junto a un servidor, Antonio Pacheco Conchas, y que estamos participando desde este día, 3 de septiembre. Y pues entonces opinamos sobre ese controvertido, Toño, regreso a clases, Sí, eh, que nos ha parecido pues un tanto pues difícil, hay que decirlo de esa manera difícil, porque habíamos dicho que es muy complejo este regreso, primero la incertidumbre, la, las dudas, los apresuramientos, Toño, y ciertamente que hubo una etapa de previsión, pero pues nunca se logra tener las cosas pues completas. En ese sentido, pues primero ver que la asistencia que están manifestando los compañeros pues es baja. Y eso, como tú dices, está diversificando el trabajo para el maestro. Desde luego el maestro con toda responsabilidad lo está asumiendo porque tiene que atender los que están de manera presencial, tiene que atender a los que van a conectarse de manera virtual, Toño, pero la franja que no está ni asistiendo ni conectándose de forma virtual. Es decir, tan solo aquí estamos manifestando tres estrategias distintas que le ocupan y le preocupan al maestro. Entonces, esto pues lo pone en un dilema bastante fuerte y caemos a lo que decimos, el hecho de que tú tengas una programación de manera racional allí junto a un escritorio, checando tu programa, tus libros de texto,
tus fuentes para reforzar tu trabajo que vas a hacer como maestro, pues no resulta como se tiene programado. Y eso es lo que tú estás diciendo, que estamos muy de acuerdo y que se presenta. Es decir, durante la marcha tienes que ir haciendo ajustes para poderle hacer frente a esa realidad. Esa es la educación. Eso es la educación, pero aquí nos preocupa la parte que está ausente y que de manera muy fácil, Toño, hace una indicación de una orden de forma autoritaria y vertical y dice, Sí. hágase esta actividad, pero oye, nadie se niega, pero los cuestionamientos más duros que hemos hecho como trabajadores de la educación, ¿están las condiciones? Y hacíamos una aseveración fuerte, Toño, ¿que acaso la autoridad tiene que andar preguntando con esos diagnósticos que nos parecen un tanto fuera de lugar para entender como autoridad qué es lo que tiene que hacer? Entonces, ahí está esa parte y que hoy dijimos, la realidad nos va a poner en el justo lugar. Pero lo más preocupante, Toño, que viene, que se empezará a dar en la próxima semana, Toño, donde ya habrán de haber transcurrido de 12 a 15 días y nos van a empezar a resultar los problemas de salud. Esperemos que no sea así, esperemos que no sea así, pero ¿cuántas situaciones ya están dadas y la autoridad está escondiendo esa parte de realidad? Y ahí es donde invitamos a los compañeros a que manifiesten qué es lo que está sucediendo en la escuela. ¿Están asistiendo el 100% de los maestros? ¿El 100% de los alumnos? Si no asisten, ¿por qué no están asistiendo? ¿Cuántos de ellos están en situación de salud delicada o enfermos? ¿Cuántos no están pudiendo asistir por el temor o por salvaguardar la salud de los que están a su alrededor? Entonces, esas circunstancias. Toño, ¿algún comentario en esto que estamos manifestando ahorita? No, pues definitivamente, profe, yo creo que el hecho de que no quieras ver Uh -huh. la realidad como autoridad no significa que no esté esa realidad ahí. Exacto. Entonces, definitivamente, pues ahora sí que sí, sí deberían de considerar, Uh -huh. o sea, sabemos todos que pues actualmente se solicitan 3 filtros, pero de los 3 no se hace uno. Uh -huh. Es decir, incluso me atrevo a decir que un médico, siendo ya de su profesión, no puede diagnosticarlo si no hay un examen previo. Uh -huh. Ahora, nosotros, del común, pues, ¿qué tanto podemos hacer? ¿Cuánta gente no ha accedido a centros comerciales donde únicamente se te toma la temperatura y te ponen gel? Ajá. Es lo mismo que se está haciendo en los salones ahorita actualmente. Y pues Sí. definitivamente, o sea, como filtro, pues ahora sí que como yo les comento a los padres de familia, ¿no? El filtro más confiable es que ellos sean honestos Uh y -huh. si hay un caso en su casa de cercano, pues detenerse. Sí. Detenerse porque o sea, es la única forma que tenemos más certera de poder ir deteniendo. Y más ahorita, pues que pues están los contagios arriba, Exacto. que es lo que hemos comentado ahorita en este canal, Uh -huh. por, pues ahora sí por los temores, por los inseguridades que se nos Sí. viene por esta situación. Fíjate, ese punto que mencionas, Toño. O sea, efectivamente, el filtro más eficaz es el que puede realizar el padre de familia, por las razones que manifiestas. Es decir, si nota un cambio
en la salud de su hijo o de su hija, pues es ser honesto exactamente, comunicar inmediatamente al maestro, la maestra, no puede asistir mi niño por esta circunstancia. Y eso implica tomar varias previsiones. Una, en el entorno familiar, mantenerlo, si tú quieres, en casa por cierto número de días que indique si realmente sí o no desarrolla este tipo de enfermedad. Y la otra es la prevención, que es muy importante que la diga al maestro, porque el maestro tiene que comunicar al resto de los alumnos que estuvieron en ese día en el aula, no para causar alarma ni para causar terror, con mucha responsabilidad mencionar a los padres de familia, mire, se dio un caso que nos reportaron y en este día estuvo su hijo, su hija, entonces por favor, tenemos que entrar también en esos cuidados, Toño. Entonces, muy importante, no es el hecho de estar hostigando, ni la autoridad, ni estar hostigando en lo social, sino porque son circunstancias, Toño, ahorita lo comentábamos con unos compañeros, que cuando entras en esa circunstancia, quedas totalmente aislado. Sí. Es más, ni tienes instancias a donde concurrir. Estamos hablando de atención médica. Y ahí es donde decimos la autoridad plácidamente se lava las manos y deja la responsabilidad directa o única al padre de familia y a los maestros. ¿Los maestros qué van a hacer? Pues van a echar mano de lo que está al alcance de ellos. Sí, Si esas son tiene, las condiciones exacto, que si no tiene se gel, pusieron. utilizará gel. Pero fíjate, otra circunstancia, para la permanencia en el aula o en la escuela, ¿cuántos lavabos hay, Tony? Generalmente nada más hay en los baños. Sí, única. Algunas escuelas en los últimos años, hay que decirlo con toda la verdad, tienen bebederos, pero no hay lavabos para las manos. No, no los hay. Entonces, fíjate, una circunstancia muy... ¿Y a quién le corresponde, Toño, esa infraestructura? A la autoridad. La otra, la ventilación, Toño, Otro problema, profe. que tiene que darse. Tú lo mencionabas la vez pasada. Si las Sí, ventilas, no hay modo de sostenerlas porque ya son de 30, 40 años. sí, ya no, Otras están su selladas, sistema no Toño. sirve. Están Ándale. sellados. Ahora, imagínate hoy viernes, ¿pudiste tenerlas abiertas? No se puede, Toño. El No, día de ayer, ya durante tarde noche, estuvo nublado, estuvo lloviendo, durante la noche igual. El día de hoy está nublado. ¿Cómo está el día? Fresco, frío. ¿Puedes abrirlo? No, no puedes. no. No puedes. Entonces, son las cosas tan diferentes en el cambio que la autoridad, decimos, hace un plan racional mentalmente, pero no te sale, no resulta. Entonces, eso es lo que tenemos que decirle a autoridad. Y de aquí sí lo decimos con toda la libertad del mundo. A nosotros no nos pagan, no dependemos de un patrón y no tenemos por qué limitarnos a decir la verdad. Porque los demás son totalmente ideologizados, aunque digan que no. Aquí tienes en Fresnillo las difusoras del norte y del sur, que están totalmente ideologizadas y tirando siempre cizaña, con mala fe, porque no coinciden con la autoridad, porque no coinciden con cierta grupo de trabajadores, ya sean de maestros, de mineros. Y bueno, esas son las circunstancias las que estamos enfrentando, Toño. Sí, definitivamente difícil, maestro. Sí se nos Sí, viene difícil y pues ahora sí que pues las condiciones definitivamente no son las adecuadas. exacto. Y pues Sí. Y aquí, Toño,
Cuando hablamos de no están adecuadas, hay que destacar que la única organización magisterial que le dijo a la autoridad no están las condiciones dadas, pero es porque estamos recabando información. Las condiciones de infraestructura, las condiciones materiales, las aportaciones o previsiones de la autoridad. Hablamos con los materiales, la circunstancia de salud de los indicadores, Toño. Ahorita mencionabas tú una cosa muy interesante, el impacto de la infección. ¿Con quién se está dando, Toño? No, pues ya se está dando con gente más joven. Con gente joven, exacto. Ya tal Porque parece que se vino de arriba hacia abajo. es la franja que no está vacunada. Sí. Y ahí está incidiendo la enfermedad. Muy bien, Toño. Yo quiero comentar otro aspecto de este inicio de clases, Toño. De cómo la autoridad, y lo notamos en la presencia de la autoridad, al menos aquí en Fresnillo, y yo creo que anduvieron haciendo esta tarea los funcionarios que hoy están en las direcciones regionales. Pero yo sí quiero hacer esta observación, que son actos vergonzosos, Toño. Vergonzosos. ¿Por qué razón? Porque separan a los medios y utilizan el discurso que se le llama en México cantinflesco, Toño. Porque les preguntan una cosa, incluso ni saben contestar, y lo que contestan son puras barbaridades. No puede ser posible que la autoridad le hagan una pregunta como esta, Toño. Le dicen, oiga, directora, si en una escuela hay 40 alumnos en ese momento, ¿qué van a hacer? Y dice una serie de barbaridades, Toño. La autoridad no tiene que andar divagando, sino tiene que ser portadora de las disposiciones oficiales, Toño. Pero cuando hablas así, quiere decir que no sabes ni qué está dictaminado para echar a andar este ciclo escolar. Por principio, ¿cuál sería la respuesta, Toño? Hay grupos de 40 alumnos para esta etapa de inicio de clases. Sí, yo me imagino que debe haberlos. Debe Sí. haberlos, pero no en atención, Toño. Acuérdate que si es secundaria o dependiendo del número, es un porcentaje el que va a asistir nada más. Sí. Entonces, si el salón es de dimensiones regulares, debe ser 10 alumnos o máximo 15 alumnos. 15 es lo que está dando. Ajá. Entonces, esa es la disposición y la respuesta que debe dar. Me gustaría, a ver si se escucha el audio, Toño. Tú me dices. Discrepancia y algunas diferencias de opiniones. Sí, controversiales. Que ¿Escuchas ahí ese audio? No, yo no voy a arriesgar a Sí, mi hijo que sabe muy bajito, pero sí. Pues, quiero decir. La cosmovisión de Mija, la etnia ahí vamos. Programada. Ahí vamos a escuchar ahorita la pregunta. Fuéramos a realizar. Esto tiene que ser un esfuerzo de todos. Maestra, doctora, platíquenos un poquito del evento de hoy por la mañana, que me pareció muy interesante.
programada esta escuela como la cosmovisión de la etnia wixárika. Bueno, Yo quiero mandar situaciones de esa antes de ir al naturaleza, corte Toño, que comercial, quiero mandarle un son preocupantes, porque son respuestas pues no centradas en la función cuando se tiene esa obligación. Entonces nos llama la atención de sobremanera de cómo pues no se dan a conocer los protocolos, Toño. Más que nada son situaciones de estar en un medio de comunicación para difundir y hacer grilla. Entonces, aquí lo que estamos exigiendo es que todos seamos bastante honestos y realizar las funciones que nos corresponde. Yo digo que los maestros debemos hacer nuestra función como docentes, los alumnos su función y la autoridad su función. No andar queriendo apantallar lo que no se realiza. ¿Cuáles son otros aspectos que corresponde a una dirección, Toño? En una dirección regional, pues saber cuántos maestros tienes, por ejemplo, cuántas escuelas ya tienen su personal completo, cuánto va a faltar de personal para arrancar el ciclo escolar, tener el indicador de cuáles son los niveles de aprendizaje, Toño. ¿Cuál es la esencia de la educación? Que el niño logre mejores aprendizajes. Entonces, una autoridad está obligado a decir estos son mis índices de aprendizaje, los índices de deserción, Toño. Entonces, es penoso no escuchar, dar un informe, si te estás despidiendo, porque eso también lo dejó entrever la Dirección Regional de Fresnillo. Pues hombre, decir los impactos y ser tan sinceros, decir, aquí en lectura, por ejemplo, la región Fresnillo tiene este desempeño, nos falta esto, en esto insistir, y desde allí estar proyectando la estrategia didáctica, que es la esencia de la educación. Los niveles de lectura, de escritura, de matemáticas, de ciencia. Pero fíjese nomás lo que son las cosas. Se supone que como escuela, bueno, el maestro le rinde información al director, información de qué niños están asistiendo, qué niños no están asistiendo, cantidades, vamos. Sí. Quiénes se te fueron rezagando. Entonces, esto funciona de forma vertical, vamos. Es decir, va corriendo el escalón hacia arriba. Sí. Y se supone que esa información debe de tener la maestra, de tener fresca. Sí. Incluso me atrevo a pensar yo, pensando en la función del director, el supervisor, cuántos maestros están en riesgo y están ahora sí que llevando clases incluso virtuales y cuántos presenciales, de tal manera que ella diga, no, de esta manera hasta ahorita. Ajá. Sí. Pero al parecer pues no se vieron así las cosas a lo que alcancé a escuchar. Exacto. Fíjate, o sea, ¿qué requiere de información el maestro, los alumnos y los padres de familia, la sociedad en general? Pues es decir, en Fresnillo hay tantas escuelas. De las 300 escuelas, por poner un número, es decir, tantas están en condiciones de iniciar su labor. Porque aquí hay esto y esto y esto, y se ajusta a los indicadores que la Secretaría está previendo existan en las escuelas. Eso es ser un director. Y luego de ese total, Toño, indicar qué número de escuelas no están en condiciones y por qué no están en condiciones. Es decir, falta personal, hay deficiencia en la infraestructura o no hay los materiales
adecuados para dar el arranque, o hay problemas de seguridad. Entonces, esos son los datos importantes. Sí. Decir, de acuerdo al protocolo que la Secretaría tiene establecido para el inicio a clases, que eso es correcto tenerlo, porque no puedes andar a la deriva. Pero andar discursando otras cosas con ínfulas de grandeza cuando no cumpliste con tu función. Y el otro dato, Toño, ¿cuántos de nuestros personal está en condiciones de salud para iniciar? Del 100%, ¿cuáles están en óptimas condiciones? Y si tenemos un rango de problema de salud, pues hay que decirlo. Sí. Son los datos que corresponde a una autoridad, tener el monitoreo total de lo que está sucediendo en la región para echar a andar la cuestión educativa. Y bueno, son cosas que la autoridad pues da pena, y no saber ni cuántos libros de textos hay, si se está con el total para arrancar, ¿por qué no se han entregado? Buena pregunta. ¿Qué falló? ¿Qué falló? ¿Por qué no se entregaron? O sea, es momento de ya ser sinceros en esos datos. ¿Cómo ves, Toño? Pues definitivamente se me hace hasta irresponsable, profe, si vamos a verlo de forma real, dado que pues existen situaciones de salud que ahora sí que la autoridad le competen, o sea, dar a conocer Sí. y respecto a eso de dar a conocer, pues también proporcionar los medios a quienes por algún motivo pues no puedan estar frente a un grupo de personas, frente al grupo de niños, dadas sus condiciones de salud, ¿no? Entonces es irresponsable decir, no, pues es que vas porque pues, es tu trabajo. Ajá. Sí, sabemos que es nuestro trabajo, pero pues hay que ver también en qué condiciones vas a ir te lo está pidiendo Exacto. que asistas ahí. Pues fíjate, Toño, que esos son aspectos muy importantes, y allí vemos cómo la ausencia de las otras instancias. ¿Quién está velando porque los derechos de los trabajadores se respeten? No, Está la ausencia de la figura sindical. Quiero mencionar dos puntos, Toño, que me llamaron la atención en esa declaración que hace la directora regional el 30 de agosto en la Difusora del Norte, en uno de los programas comentados. Y veo un error tremendo en la directora regional, que es la representante de la educación pública en la región, promocionando la educación privada. ah, qué caray. No estamos ni denostando ni una ni otra, pero dice el dicho, zapatero a tu zapato. O sea, la educación pública es la educación pública, Toño. Y por tanto, la persona encargada de esa función, promocionando la educación privada, es decir, es una falta de ética de la función que se está desempeñando, porque no puedes tú estar en los dos sistemas, al menos en funciones. Si quieres irte al sistema privado o del privado al público, pues tienes que dejar uno o el otro. O al menos no una figura
un funcionario público no puede estar haciendo promoción de la educación privada. Es lamentable la postura que asumió la directora regional ese día. Y ahí está el programa. Lo buscas en YouTube y ahí está. Y ahí están las contestaciones tan pobres, tan faltas de contenido. Con esto no estoy diciendo que una de las escuelas de las cuales estuvo hablando, mis respetos para la escuela. Estoy hablando de la función de la dirección regional. Entonces, un punto triste, deleznable, lo que asume la directora regional. Y para terminar, y luego una opinión tuya, Toño, ¿qué te parece? De Muy bien, manera profe. intencional, tú sabes que está el proceso políticos, nunca se terminan los procesos políticos, pero el entrevistador, pues él tiene su libertad pero le hace una pregunta. Señora directora, contésteme con honestidad, ¿qué hay más en Fresnillo? ¿Cente o la CENTE? Y la directora regional, sin datos en la mano, Toño, nada más su ocurrencia o su sentido ideológico, contesta, hay más CENTE. Toño, para ti es conocido que el último proceso político sindical en Zacatecas en 2016, la región Fresnillo, de 32 delegados efectivos al Congreso, la fracción democrática adherida a la CENTE llevaba 31 delegados. Hasta ahorita no se ha dado otro proceso de cambio. ¿Quién tiene mayoría, Toño? No, pues obviamente, profe. Yo creo que, Sí, fíjese, bueno, adelante. ahorita que comenta eso, profe, me gustaría que compartamos por este medio esa información donde Ajá, se le está haciendo la entrevista y pues invitemos a algunos de los compañeros o maestros que asistieron como delegados en ese entonces y pues que compartan y digan incluso hasta nombres de varios de ellos, puesto que los conocemos entre nosotros. sí. O sea, para dar un contraste de información Uh-huh. y sostener sobre lo que directamente escuchamos que dice la directora y lo que los propios compañeros digan de viva voz. Sí, no sé Sí, si usted por ahí tenga algunos contactos, yo tengo por ahí también conocidos de los que participaron entonces, y pues, o sea, volver a retomar este tema, puesto que yo creo que queda un poquito en el aire sí. cuando que lo estemos comentando nosotros. Y ahora sí que cuando lo dice directamente quien estuvo y asistió, incluso que estuvo ante el problema, puesto que ya ve que fue un arrebato el que se dio entonces, Ándale. adelante, que lo platiquen, que lo digan. O Sí, sea, se vuelve pues hasta indignante esta situación. Yo creo que sí estaría bien dar una especie de derecho de réplica en sí. el sentido de transmitirlo, o sea, transmitir mm, esta información que usted dice que por ahí está en YouTube, pues la buscamos, la proyectamos y también invitamos a los compañeros, no sé qué le parezca. Sí. Mira, ahorita sí, nada más de forma rápida, voy a hacerle una llamada a uno de los compañeros, ojalá y tenga la oportunidad de contestarnos y nos programamos para un próximo programa y tratar este asunto de manera más amplia. Es muy importante la propuesta que haces, porque estaríamos haciendo una valoración del Congreso, los hechos del Congreso en su totalidad, y que la gente conozca esa realidad, ¿no? Entonces, Sí, sí me parece interesante. Déjame comunico con un
un compañero, a ver si nos quiere contestar. Y ahorita lo vemos. Ojalá Bueno, y sí nos conteste. mientras, Sí, como Toño. quiera, un comentario respecto a la educación pública Sí, y la educación privada. Particularmente, pues yo trabajo para educación pública, entonces, desde mi punto de vista, yo creo que es un medio que permite, ahora sí que a las personas que de escasos bueno, recursos, Toño, ya me contestó el sí, profe Iván. Disculpa la lo molestia. escuchamos. Estamos haciendo ahorita el programa que hacemos aquí en la región Fresnillo y estamos comentando una declaración que hace la directora regional el día lunes 30 de agosto en uno de las difusoras de aquí de Fresnillo. El locutor de manera intencional le pregunta, maestra, ¿qué hay más en Fresnillo, CENTE o la CENTE? Y la directora regional contesta que el CENTE. Nosotros tomamos como base el último congreso que fue realizado en 2016. Sí, profe, y nos gustaría que nos confirmaras este, cómo se dio y por lo menos aquí en Fresnillo, ¿cuántos delegados por la fracción democrática había y cuántos por la fracción institucional? Si pudieras, profe. Se escucha muy bajitito, creo que no se va a alcanzar a percibir el audio. Ajá. Sí. No, pues, qué interesante, profe. Queremos en la próxima semana hacer un programa para informar a quienes ven el programa y aprovecharlo también, porque estamos en proceso pues de informar a los compañeros de cómo se han dado estas situaciones, pero con esto queremos desmentir pues a la directora regional sobre esas aseveraciones, porque de manera oficial nosotros esos delegados estaban y eso demuestra pues quién tiene la mayoría y no ellos, ves cómo tienen todo el aparato y toda la maquinaria trabajando y de manera muy sutil, pues están ya participando en este proceso que se nos acerca para el cambio del comité ejecutivo de la sección 34. ¿Cómo ves, profe? Uh-huh. Sí, exacto. Ajá. Exacto. Exactamente. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Efectivamente, profe. No, pues te agradecemos mucho esta aclaración porque eres de las personas que estuvieron en el Congreso en esa ocasión y pues con esto queda demostrado pues y dicho a la sociedad en general que por la región Fresnillo de 36 delegados efectivos eran 32 para la parte democrática y con esto estamos pues desdiciendo las mentiras que Elizabeth Vega Ávila mencionó el 30 de agosto en el programa Comentarios de la difusora Torres Corporativo. Entonces, pues que quede claro para
para los compañeros y que no malversen pues las informaciones y de manera tendenciosa pues hagan declaraciones que no están sustentadas en la verdad. Profe, te agradecemos y te invitamos para la próxima en ese programita. Gracias. Gracias, profe. Agradecidos con la información. Pues, ¿cómo ves, Toño? Ahí estamos, No, pues, pues demostrándole a la directora regional de Fresnillo sus mentiras, pues, que de manera tendenciosa, nada más porque les dan micrófono, pues se atreven a decir ese tipo de aseveraciones. pues incluso, pues ahora sí que no le tocaría a ella por ser parte oficial, ¿eh? Ándale, Son ese es otro. partes de situaciones políticas, Sí. pero pues aún así lo dice, pues bueno, Ujú, por lo menos buscar ser responsable de lo que se dice. Yo creo que exactamente. sí estaría bien, pues, buscar y tener la gente aquí que Ujú, comente esta situación. Y sí, respecto a lo que le comentaba de la educación pública, profe, le sí. decía que, pues ahora sí que yo considero que es una forma de integrarse de gente que viene en menores condiciones. Y me refiero a integrarse una cultura del lenguaje escrito, de las matemáticas y posteriormente a un trabajo donde las condiciones, pues ahora sí que vayan mejorando, ¿no? Y que la sociedad misma se vean, beneficiada. Y, y yo Sí. de mi parte, trabajo para esto. Entonces se me hace muy vergonzoso que alguien que es mi autoridad, Ujú. sí, mi autoridad regional, pues salga promoviendo una educación donde sabes tú bien que todo te cuesta, o sea, la educación privada, todo te va costando. Todo se No, vende. sí, o sea, y yo no, obviamente que en lo público también existen aportaciones, sin embargo, pues no puedes comparar. Ujú, Ahora, si vemos estas oportunidades y para quién se trabaja, yo creo que es muy noble la educación pública como para que luego salgas y más como autoridad diciendo que la educación privada o tratar de levantarla. Yo en ujú. ningún momento digo que sea buena o sea mala la educación privada. Pues eso, ahora sí que es lo que se vende, vamos. Ujú, Pero no le sí, toca a la directora, no le toca promocionar ajá, esta situación. Y pues ahora sí que, pues a mucho orgullo trabajo para la educación pública y ajá, definitivamente yo creo que no hay comparación, no hay comparación, puesto que es una causa bien noble, sí, es una causa bien noble que cobija para todos y nos preocupa aquel que no está alcanzando, independientemente de su posición económica, su estatus social, nos preocupamos por él y estamos haciendo lo posible y lo imposible por lograr que ese niño salga adelante. sí. Entonces, pues sí, lamentable lo que estoy escuchando ahorita. Sí, fíjate, Toño, qué interesante comentario haces, porque allí estriba la diferencia. La educación pública es un servicio, no es una mercancía. Para la educación privada es una mercancía que se vende, que se oferta. Pero aquí el error gravísimo es que la autoridad se envista o sea promotora de. Nosotros no estamos diciendo que se quite, pero que esa función la realice la institución o la empresa que está encargada de esa función privada. No es la autoridad pública, porque su nobleza estriba en eso, tratar de darle el servicio a los que no pueden pagar la mercancía que le están ofertando.
Y nosotros decimos y la aclaramos, para nosotros no es una mercancía, es un servicio y una obligación del Estado a través de las escuelas y de los maestros. Brindar ese servicio. ¿Para quién? Para todos. Entonces, eso lo dejaríamos. Yo creo que es muy importante volverlo a retomar, Toño, donde invitemos directamente a los compañeros a participar, a aclarar estas situaciones que nos parecieron una actitud denigrante de la autoridad. Y finalmente concluyo con esto, Toño. Durante 5 años que estuvo la directora regional aproximadamente de encargada, no fue capaz de gestionar lo necesario y decir en qué momento la autoridad no dotó de lo necesario para que la región Fresnillo trabajara en mejores condiciones. Lo estaba diciendo también este 30 de agosto. ¿Cómo qué, Toño? Como la falacia o la mala intención de las aportaciones de parte de esa familia. Fíjate cómo salía antes. No, es que no deben pagar los padres de familia. Pero hoy sí, ese día sí dijo que desgraciadamente la autoridad no se hacía responsable con lo suficiente y que por ello tenía que pedírsele la aportación a los padres de familia. Como ya se va, entonces ahora sí lo dice. Pero esa debería haber sido una línea de trabajo desde el momento en que llegó. Pero bueno, allí está el video. Yo hasta le estoy haciendo promoción para que lo vean los compañeros y las barbaridades que dice. Por ahí está cuando le pregunta a Antonio, ¿qué hacer? No tienes que explicar otra cosa. Ceñirte a lo que tiene diseñada la autoridad como responsable de lineamientos. Exacto. Y entonces, pues tú di, Toño, si tienes un comentario, y si no, pues pasamos, vemos la cuestión de ISTESAC, me parece más relevante todavía que sí. el informe de López Obrador. Sí, pasamos a lo de ISTESAC. No, pues preocupante, Toño, otro tema candente. Candente porque tiene implicaciones de distinta índole. Si lo ves por lo político, está en transición la administración que está por terminar de Alejandro Tello. Le quedan, digamos, 8 días, 9 días, y está por llegar la administración de David Monreal. Está implicado, entonces, los diputados actuales de la 63 legislatura, pero tienen un paquete enorme, Toño. Y la otra igual. Es decir, si esta lo hace, la que está por entregar, va a cargar con el costo político, que es lo que no quieren ellos. Porque los maestros del Estado, los trabajadores del Estado, que no son solo maestros, sino son servidores públicos, identificaron claramente al enemigo, Toño. Por principio le dijeron, a ver, ¿quién quebrantó la institución? Porque tiene fondos. Los maestros nunca han dejado de aportar. ¿Dónde quedaron esos fondos? Quedan hechos ojos de hormiga y queda aquí pues la complicidad, Toño, porque hay implicados desde el gobierno de Ricardo Monreal, queda implicado el gobierno de Amalia García y queda implicado el gobierno de Miguel Alonso. Y curiosamente, en el gobierno de Miguel Alonso estaba encargado de la economía en una parte del trayecto de gobierno Alejandro Tello. Se hincharon las bolsas de dinero, Toño. Y luego Alejandro Tello
no decimos que en esta hizo una administración corrupta, no, habrá que ser francos, cuidó las formas, tan así que no endeudó más, pero a costa de no hacer más beneficio social al gobierno. Fíjate a qué costos. Pero lo otro, Toño, encubrir las espaldas de los rateros, de los ladrones, y encubrirse él, porque ahora si tú quieres va a salir sacrificado, no creo, le va a dejar el paquete a David Monreal. Sí, de hecho ya lo tiene, ya David Monreal tiene el paquete. Tiene el paquetote, ándale. Entonces, por ese lado, pero ¿quién paga los costos de estas corruptelas, Toño? Pues volvemos a lo mismo. Se robaron el dinero, pero ahora quien viene a salvar la institución son los trabajadores, porque esa es la reforma que quieren hacerle. Aumentar los años para que te puedas jubilar como trabajador, pero aumentarte las percepciones de los trabajadores. Ve qué cosa tan malévola, pues. Tan malévola. Sí, Bueno, definitivamente el impacto se lo dan al de abajo. sí, exacto. El trabajador, que es quien paga los platos rotos de las corruptelas de los políticos. Y entonces ahí, cuando yo decía identifican, los trabajadores identifican quiénes son los culpables de ello. Y entonces ahora sí le están diciendo a los diputados a quién iban a defender cuando fueron a pedirles el voto. ¿No es al pueblo? Se supone que al pueblo deben, Y luego, pues están por ahí al por el pueblo pueblo. trabajador darle este golpe, Toño. Y fíjate, quienes creían, los trabajadores o quienes creíamos que nos iban a proteger, pues nos están dando el golpe traidor, pues. Al menos así lo vemos, porque si lo hacen, pues no van a cumplir con su palabra de defensa. Pero la otra complejidad, Toño, ¿cómo hacer a pensionista algo viable? Porque si no hay ajuste, no hay reforma, Toño, viene la quiebra y se van a Exactamente. paralizar los pagos de pensiones y los pagos de los sueldos o prestaciones de los trabajadores. Entonces el problema está muy difícil. Más vale que a través del convenio hagan una ley, pero con la participación de los implicados, porque la quieren hacer ellos solos a su modo, Toño. Lo que pasa es que definitivamente algo encerrado, o sea, algo dentro de su grupito, pues vemos que ¿Sí? no funcionó, dado Algo que no ya funciona. está, o sea, ya se iba encaminando, Sí, a tal grado que no funcionó, pues se vieron en la necesidad de salir los compañeros, y sí, con justa razón, ¿no? Con justa razón, sí, óigame, pues sí, ahora sí que si tú, de tu sueldo, de tus percepciones, estás guardando tus 2, 3 pesitos, sí, lo estás acumulando en un espacio ajá, para luego, pues que te sirvan para un futuro, y resulta de que te desaparecen esas percepciones, te desaparecen ese dinero, ajá, por justa razón están saliendo los compañeros. sí. Definitivamente, pues tienen Y todo para reclamar y a decirles directamente a los diputados qué están haciendo. sí. No, y es que no les queda otra alternativa a los trabajadores. Oye, Toño, pues, ¿de qué vive uno como trabajador? Pues en activo vives de tu Sí, sueldo. Y como jubilado, vives de tu pensión. sí, Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a decir de manera tranquila? Sí, pues rebájeme, ¿no? Y rebájeme la percepción y aumenteme la aportación. O sea, ¿en qué cabeza cabe? no. Yo creo que para estar bien claros,
Es primero que traigan, a ver, ¿cuánto fondo tenía este instituto? Pues aquellos que se llevaron el fondo, Toño, traerlos. Tienes dos alternativas de acuerdo a la ley: reparar el daño, y si no, que seas castigado por haber abusado de esa función. O sea, son las dos alternativas. Y entonces sí, a partir de ello, cuando repares el daño y con intereses, decirle a los trabajadores: aquí tenemos este detalle, ahora sí. Sí. ¿Cómo lo resolvemos? Con el compromiso de todos. Porque también va a ser muy drástico que la institución quebre, Toño. No, pues es que también, pues debe de, yo pienso que sí, sí, sí es lo más conveniente, lo más, pero si hay nombres, Ajá. pues ahora sí, ven para acá, mi amigo, porque hay una Sí, administración que no está cuadrando con lo que tú, percibiste y lo que estás entregando como, pues exacto. sí, de entrega, de lo que está saliendo. Sí, Y esto, pues está repercutiendo en otros ámbitos y pues ni modo, bueno, pues sí. legalmente debe de existir camino por el cual seguir. Ajá. Ahí está ese dilema. Entonces, pues ante ello a los compañeros trabajadores del Estado no les quedó otra alternativa que el día miércoles haya sido un caos en Zacatecas. Pues aquí hay que decirlo y hay que llamar a la concientización, Toño. Los trabajadores no podemos vivir en condiciones tan deprimentes. Y cuando hay un abuso, hay que tener la suficiente conciencia para poder afrontar esta realidad que es molesta para todos. Y lo menciono porque los maestros taponearon las calles en la ciudad de Zacatecas. Y allí vemos la irresponsabilidad de la autoridad y de los medios de comunicación, Toño, porque solamente asusan para juzgar a los que están manifestando, pero no hacen énfasis el por qué y cómo debió atacarse ese problema. Yo creo que sí es bien necesario que el ciudadano pues se dé cuenta que es una forma de expresar una inconformidad, Ajá, dado que la autoridad no está cumpliendo con lo que le corresponde. sí, Y pues definitivamente ya lo había comentado en la vez anterior de lo que el oso Medina por exacto. ahí estuvo diciendo respecto a la gente que sale a las calles a manifestarse. Y Ajá, él, si más no recuerdo mal, decía que, pues que, o sea, lo miraba como algo muy malo, dado ujú, que lo único que hace es quedar mal con la gente. No sí, sé, o sea, no es buscar quedar mal con la gente, sino es una forma de decir, entiéndase que ese derecho lo estoy pidiendo, ajá, que va a decir a lo mejor quien va transitando por ahí, ¿no? Pues díselo a quien corresponde. sí, Pues obviamente que para allá vas, ¿no? Para allá vas, pero los medios de comunicación no se acercan si no es que ven a gente en grupo, protestando. sí, ¿Cuándo, cuándo han recibido a una persona, profe, usted, ajá, de que si yo tengo alguna inconformidad, puesto que mis derechos me están siendo violentados, ¿cuándo me reciben los diputados? Se vuelven completamente indiferentes, ajá, a menos de que sea un buen grupo de personas. Y sí, desafortunadamente así funcionan las cosas. sí, Y ojalá y que pues nos escuchen y pues se den cuenta que esto es parte de la realidad, sí. que no nos dan opciones. O sea, si Fíjate qué, qué gran enseñanza nos debe dejar esto, Toño. Un problema es señal de que no se están atendiendo las cosas bien. En esa relación desigual, pues va a haber alguien que va a gritar,
sea, Sí. es la lógica más simple que nos dice la realidad. O sea, cuando un medio de comunicación, Toño, te ha dicho, ven, presenta tu problema y dínoslo por qué estás en la calle. Pero rehuyen y dan nada más su versión ideologizada, dogmática, de absolutismo, donde ellos solamente creen que son los únicos de la verdad y al otro lo ignoran. ¿Qué le queda? ¿Qué hace un niño, Toño, cuando quiere algo No, y pues, no lo puede expresar? llama la atención. Llamar la Hace el berrinche, atención, porque no tiene otro medio, sí, o sea, le busca por ese lado. porque están cerrados los espacios de comunicación, Toño. Y Sí, fíjate qué gran bofetada les mandamos aquí a los diputados. Dijiste tú, se vuelven insensibles, se suben exactamente. a un pedestal donde se marean Ya y no escuchan, no escuchan, cuando la ya no función debería conocen, ser eso. no escuchan, no conocen y no ven. No ven, no Así, oyen, no nada. exactamente. O sea, por eso cobra relevancia esta opinión que nosotros hacemos desde la tierra, desde los pies firmes en la tierra y desde lo que sentimos y cómo lo entendemos Lo vivimos, y lo vivimos, para que estos exactamente. señores se escuchen y los medios de comunicación cambien sus formas. Son medios de difusión social. Sí, O sea, estás con la sociedad, ya sabemos que son tendenciosos, son ideológicos, pero crece, cambia. Ya no estamos en el tiempo de la cavernícola, carajo. no, y no puedes tapar las cosas. Y no puedes tapar las cosas porque va a resultar un problema, una inconformidad. Hoy Pues, por hoy, la sociedad debe entender que uno de los gremios más organizados es el magisterio. sí, Que así deben estar todos los gremios porque los tienen apachurrados. Al trabajador se va a defender cuando entienda que es trabajador y se una. No va a haber poder que lo detenga, porque es en manos de los trabajadores en quienes está el sustento de todos los demás flojos y haraganes, los que no trabajan, Toño. Somos no, los que pagamos impuestos, somos los que producimos. es el Nosotros, arranque de la sociedad, profe. exacto, nosotros no producimos bienes, objetos materiales, pero formamos al sujeto que mañana requiere esa empresa, esa institución, ese servicio. O sea, esa es la diferencia. Por eso cobra relevancia desde aquí decimos. ¿Por qué no lo dicen? Entendible como lo decimos nosotros. No, Toño, pues ojalá y que este asunto se resuelva de la mejor manera, donde los maestros pues sean menos perjudicados y que exactamente. acerquen a esos ladrones que desfalcaron la institución, porque recursos los tiene, los tuvo, pero alguien se los llevó. Si no los tienes, porque alguien se los llevó. Yo no creo que sean tan tontos para hacer cuentas, Toño. Las No, matemáticas son cuadradas. ahí no fallan. Exacto. O sea, tengo tantos trabajadores, tanto estoy recibiendo, tanto estoy distribuyendo y por lo tanto, así me quedan las diferencias. Es tan simple, tan sencillo. Las matemáticas fueron una necesidad que luego alguien, un sabio, la sistematizó, pero ahí están, cuadraditas. Toño, si tienes otro comentario, quiero terminar leyendo y informando que el día de hoy, Ujú. pues por mandato de la reunión regional, pues tenemos la tarea de estar visitando las escuelas, un brigadeo. Si tú tienes un comentario, si no me permites leer el volantito que estamos difundiendo, Sí, sí, por sí, favor. adelante, profe. Dice: a los trabajadores de la educación, para la coordinación regional del Magisterio Democrático de la región Fresnillo, es urgente comunicarles que estén atentos a todo tipo de información que se genere en el gremio. En particular, hacemos un llamado para que no se dejen engañar por la propaganda del comité espurio de la sección 34, ya que es bien conocido por todos que el pasado congreso celebrado en julio de 2016, el Magisterio Democrático contaba con una amplia mayoría de delegados y, al verse rebasados
Como es costumbre, los institucionales o charros, con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional y sus golpeadores, actuaron dejando a varios compañeros lesionados, impusieron en una sede alterna y con un puñado de delegados un comité seccional encabezado por Soraya Bañuelos, comité que no es reconocido por la base magisterial, y hoy intentan sobrevivir a base de corruptelas, como lo han hecho históricamente. Uno de sus proyectos de moda es Cente Joven, y simplemente consiste en construir un grupo de jóvenes incondicionales que se presten a seguir manejando el sindicato del magisterio sin informar en qué se gastan las cuotas sindicales y qué se hace con las ganancias de hoteles, centros vacacionales, tiendas, etcétera. Compañeros, tenemos dos caminos. El primero es seguir soportando un sindicato palero del gobierno que no defiende los intereses generales del magisterio. El segundo es lograr la democratización de la sección 34, hacer el llamado a la lucha, única vía que ha demostrado que se pueden lograr muchas cosas, como libros de texto gratuitos para secundaria, bonos y 90 días de aguinaldo. La educación, la solución a los problemas de los trabajadores de la educación se exige y se defienden los derechos ya logrados. La vía es la lucha organizada de forma masiva de la clase trabajadora, y en ese sentido la lucha continúa por la defensa del pago de las pensiones en salarios mínimos y derogación de la unidad de medida actualizada UMA, que lesionó la pensión de los maestros jubilados, reduciendo su raquítica percepción. La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, USICAM, para el supuesto mejoramiento de la calidad educativa, que no es sino la continuación de la ley de Peña Nieto, manteniendo a los maestros en un régimen discriminatorio y de selección empresarial tecnocrática. Otro aspecto que resulta demasiado lesivo a los derechos de los trabajadores de la educación es el estado de excepción laboral que somete a los trabajadores a una relación laboral individual, eliminando el contrato colectivo y desconocimiento del sindicato, remitiéndolo a un grupo de acompañamiento del patrón, como lo hacen obedientemente los charros, quien dicta los lineamientos a seguir por los agremiados, quedando de esta manera el trabajador a disposición del patrón, quien puede despedir por cualquier motivo al trabajador, basta que se le acuse de incumplimiento de la función. El trabajador no tiene defensa por ser una relación individual entre trabajador y el patrón. Ante el inminente cambio del Comité Ejecutivo de la Sección 34, los trabajadores de la educación estamos obligados a organizarnos para lograr uno de los objetivos de la CENTE, la democratización del CENTE, y continuar a la par la democratización del país y de la educación. Unidos y organizados venceremos. La CENTE es un frente de lucha que históricamente va junto al pueblo, como así lo ha demostrado, por la defensa de los derechos de los trabajadores, no al pago de pensiones en UMAS, no a la reforma a la ley del ISTESAC, apoyo total a los trabajadores del Estado. Así termina el volante que está circulando ya a partir de hoy y que estamos haciendo pues una visita directamente a las escuelas con todas las medidas de seguridad para cuidarnos y cuidar con quienes tenemos pues esa comunicación. Toño, eso es lo que tenemos hasta ahorita. Pues muy bien, profe, pues ya para hacer llegar ese volante y pues, por ahí los En efecto. esperamos. Muy bien, Toño, ahí que nos abras un esperamos espacio y tiempo. ahí estaremos en la escuela. Pues, si no hay más, Toño, de nuestra parte, pues, gracias y invitar a todos los compañeros a que vean los videos. Sí, a Y que vean. Toño, comunicarle a los compañeros que ya va creciendo el número de visitas y pues eso nos da gusto, que seguimos insistiendo y va creciendo. Ya tenemos 50 y tantas visitas en cada uno de los videos que hacemos, entonces pues va a ir creciendo. Sí, recordarles que pues, aparte de la visita dejen sus comentarios
dado que eso nos permite, pues, seguir con este camino, esta vía, y igual, pues darnos cuenta también por ahí de algunas, pudiera ser fallas, e incluso También. también carencias que pudiéramos estar presentando, que dado que pues ahora sí que solamente las diferentes visiones es lo que va enriqueciendo esto que estamos comentando. Pues un gusto, maestro. Gracias, Toño. Un gusto estar contigo y buenas tardes. Nos vemos la próxima. Hasta luego, hasta la próxima.